El mayor error que puedes cometer no es dejar que te falten al respeto, es seguir quedándote donde lo hacen. Hay momentos en los que una persona empieza a darse cuenta de algo que duele más que cualquier golpe. No te respetan, no te escuchan cuando hablas, se ríen de lo que sientes, te interrumpen, te manipulan con culpa, te exigen lo que no dan y, lo peor, te hacen sentir que vales menos. Y tú, que al principio creías que eran solo detalles, que tal vez era tu imaginación o que debías tener más paciencia, empiezas a notar que no es casualidad, que no es un malentendido, que hay personas que simplemente no te respetan porque tú no has sabido todavía cómo hacerte respetar. Y no se trata de gritar más fuerte, ni de hacer lo mismo que te hacen, ni de buscar venganza. Se trata de tener el coraje de verte de frente, de asumir tu responsabilidad en cómo te estás dejando tratar y de aplicar una filosofía de vida que no tolera la humillación. El estoicismo. Epicteto decía con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Pero también decía que nada grande sucede sin disciplina. Y es que vivir en paz, libre del desprecio ajeno, no ocurre por accidente. O te impones con dignidad, o te devoran en silencio, o marcas límites, o te vuelves invisible. La filosofía estoica no fue pensada para ser recitada, sino vivida, y se vive, precisamente, cuando estás en contacto con lo incómodo, con lo injusto, con lo que te duele. Porque el respeto, desde esta mirada, no se exige con la voz, se impone con el carácter. Marco Aurelio lo tenía claro: la mejor venganza es no ser como ellos. Y eso es lo que vamos a trabajar aquí. No te voy a enseñar cómo vengarte, ni cómo hacer que los demás te valoren a la fuerza. Te voy a enseñar a tratar con quien no te respeta, de manera que tú no te pierdas en el intento. De forma que, incluso si el mundo no cambia, tú sí lo hagas. Y te vuelvas tan fuerte por dentro, que nadie vuelva a tratarte como si fueras débil. Si te estás sintiendo reflejado o reflejada con todo esto, quédate. Porque lo que viene son 10 maneras estoicas de tratar con personas que no te respetan. Y cuando aprendas a aplicarlas, no solo te van a respetar más, tú también vas a empezar a respetarte como nunca antes lo habías hecho. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo por ti. Escribe en los comentarios: mi dignidad no se negocia. Escríbelo para sellar este compromiso contigo mismo, porque cuando lo dejas por escrito, algo dentro de ti empieza a cambiar. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete ya al canal. Aquí no solo hablamos de filosofía, aquí aprendemos a vivir con fuerza. ¿Listo? Vamos allá. Primera manera estoica de tratar con personas que no te respetan. Muestra con tus acciones lo que no toleras, sin necesidad de explicarlo 1000 veces. Hay un momento en la vida en el que tienes que dejar de explicar tanto, de justificarte, de argumentar, de suplicar comprensión, porque las personas que no te respetan ya te han oído suficientes veces. Y si no cambian, no es porque no hayan entendido, es porque no les importa, porque no les interesa entenderte, porque el daño que te hacen les parece razonable. Y es ahí donde la filosofía estoica entra con toda su fuerza, para enseñarte que el respeto no se pide con palabras, se establece con acciones, que quien no respeta tus límites no necesita más explicaciones, necesita consecuencias, y si no las ve, no va a cambiar. Al contrario, se va a sentir con más poder para seguir haciéndolo. Séneca fue contundente al decir: la vida es como una ley, si tú no la haces cumplir, nadie más lo hará por ti. Si alguien te interrumpe constantemente y tú sigues respondiendo como si nada, si alguien te menosprecia y tú sigues sonriendo como si no pasara nada, si alguien te exige más de lo que da y tú sigues accediendo para no crear conflicto, entonces no estás siendo amable, estás siendo cómplice de tu propio desgaste, estás entrenando a los demás a faltarte al respeto. Y por más que te duela o no te parezca justo, el mundo no va a frenarse a preguntarte si estás sufriendo, solo va a reaccionar ante lo que tú permites o no permites. Así de simple, así de duro, así de necesario. Marco Aurelio lo sabía: tu alma se tiñe del color de tus pensamientos, y si tu pensamiento es
no quiero problemas, mejor lo dejo pasar, algún día cambiará. Entonces tu alma se va tiñendo de resignación, de dolor acumulado, de autotraición. Pero si tu pensamiento es claro, fuerte, sereno y justo, como el de un estoico, entonces tus acciones también lo serán. Y actuarás desde ahí, con respeto hacia ti mismo, sin necesidad de pelear, sin necesidad de gritar, solo cambiando tu actitud, dejando de estar disponible, dejando de callar lo que necesitas, dejando de participar en conversaciones donde te ridiculizan o te tratan con condescendencia. Te irás, harás silencio, te alejarás sin escándalos, pero con firmeza, porque el estoico no busca destruir al otro, busca no destruirse a sí mismo. Epicteto enseñaba, no expliques tu filosofía, vívela. Esa es la verdadera lección aquí. No sigas explicando lo que ya has dicho 1000 veces. No intentes convencer a quien ya decidió ignorarte. Vive con la coherencia de quien se respeta tanto que no necesita permiso para retirarse. Vive como quien no espera que los demás le den valor porque ya lo lleva dentro. Vive como un estoico, observando, comprendiendo y actuando desde la razón, no desde la reacción. Cuando alguien no te respeta, no te defiendas con palabras, defiéndete con hechos. Retira tu energía, tu tiempo, tu atención. Y si esa persona pregunta por qué ya no estás igual, simplemente sonríe y guarda silencio. Porque quien necesita que le expliquen por qué su desprecio aleja, no merece que le des ni una palabra más. Y no te confundas, esto no es orgullo, ni venganza, ni soberbia. Es dignidad. Es un acto profundo de justicia contigo mismo. Porque cada vez que toleras un desprecio, estás enviando una señal silenciosa al mundo. Pueden seguir haciéndomelo. Y el mundo, que no suele tener piedad con los que callan su dolor, aprovechará tu silencio para seguir hiriéndote. Pero cuando empiezas a actuar desde tu centro, cuando dejas de estar donde no te valoran, cuando tus pasos dicen más que tus palabras, entonces todo cambia. Porque nadie respeta a quien no se respeta, y nadie desprecia a quien se vuelve inaccesible para la falta de respeto. El respeto no es un don que los demás te regalan, es una consecuencia directa de cómo tú te estás posicionando. Y si tu posición es la del miedo, la de la necesidad de agradar, la de quien se disculpa por todo y nunca se planta, entonces te conviertes en presa fácil para cualquier persona que necesite sentirse superior. Pero si tu posición es la del sabio, la del que sabe quién es, lo que vale y lo que no va a tolerar, entonces te conviertes en alguien sólido. Y un ser humano sólido impone respeto sin levantar la voz, como los grandes estoicos que no necesitaban demostrar su poder porque su simple presencia ya lo encarnaba. Segunda manera estoica de tratar con personas que no te respetan. Deja de querer que cambien. Cambia tú tu manera de responder. Uno de los mayores errores que cometemos cuando alguien no nos respeta es esperar que esa persona se dé cuenta, recapacite y corrija su actitud. Vivimos atrapados en la idea ingenua de que si somos suficientemente amables, si nos explicamos con claridad, si damos más amor, si aguantamos un poco más, entonces la otra persona, tarde o temprano, entenderá cuánto nos duele y cambiará. Pero no es así. A veces puedes esperar años, incluso una vida entera, y nunca verás el cambio que anhelas. Y el problema no es solo el otro. El verdadero problema es que tú sigues esperando que alguien que no te respeta se convierta en alguien que te valore. Y eso, desde la mirada estoica, es insensato. Epicteto lo deja claro. Si deseas que las cosas sucedan como tú quieres, sufrirás. Si deseas que las cosas sucedan como suceden, vivirás en paz. Esto significa que, si sigues esperando que esa persona se transforme en lo que tú necesitas, estás regalando tu poder. Porque no puedes controlar a los demás. Solo puedes controlar tu reacción, tu actitud, tu decisión de quedarte o de irte. Mientras estés centrado en que el otro cambie, seguirás atrapado en una cárcel invisible. Pero cuando decides que el cambio debe empezar en ti, en cómo interpretas lo que ocurre, en cómo respondes ante el desprecio, en cómo te posicionas frente al maltrato, ahí recuperas el control de tu vida. Ahí te liberas. La clave estoica es comprender que no viniste a este mundo a educar a los demás,
sino a educarte a ti mismo. Y si tú aprendes a no reaccionar con ira, a no caer en la provocación, a no tomarte nada como algo personal, entonces nadie podrá robarte la paz. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones como un recordatorio diario. El que peca, peca contra sí mismo. Lo que tú haces depende de ti, pero lo que los demás hacen es problema de ellos. Esta frase encierra una de las mayores libertades, la de no cargar con la falta de respeto ajena como si fuera culpa tuya. Si alguien te insulta, que se hunda en su propio veneno. Si alguien te ridiculiza, que se quede con su vacío disfrazado de burla. Si alguien te grita, tú eliges si entrar en la misma energía o no. Esa es tu responsabilidad. Ese es tu poder. Y cuando lo comprendes de verdad, algo se transforma dentro de ti. Ya no discutes con quien no te respeta. Ya no suplicas reconocimiento. Ya no buscas justicia emocional en personas emocionalmente injustas. Simplemente das un paso atrás, tomas aire y eliges responder con sabiduría. A veces eso implica guardar silencio. Otras veces implica irte sin decir nada. Otras, dejar claro con firmeza que no vas a aceptar más. Pero siempre, absolutamente siempre, implica tomar las riendas de ti mismo. Porque el respeto comienza contigo, y si tú te respetas al punto de no reaccionar como esperan, el otro se queda sin armas, y tú te quedas con la paz. Cuando sigues esperando que el otro cambie, te colocas en una posición de impotencia. Le estás diciendo al mundo, sin palabras, que tu bienestar depende de la transformación ajena. Y eso, desde una mirada estoica, es inaceptable, porque estás cediendo el control de tu serenidad a quien, justamente, ya ha demostrado que no sabe manejar ni la suya propia. No puedes edificar tu equilibrio sobre una base tan inestable como el carácter de una persona irrespetuosa. El verdadero cambio comienza cuando dejas de luchar por modificar lo externo y te centras en fortalecer tu mundo interior. Ahí, y solo ahí, se empieza a construir el respeto verdadero. Y no se trata de resignarte, no se trata de decir, es lo que hay, y seguir tolerando lo intolerable. Se trata de darte cuenta de que hay batallas que se ganan no luchándolas, sino saliéndote del campo de guerra. Se trata de actuar con la sobriedad del sabio que, como Séneca dijo, no se rebaja a discutir con necios, porque sabe que ni la razón ni la verdad florecen en el ruido. Cuando tú cambias tu respuesta, cuando eliges no ser parte del juego del desprecio, el juego se termina. El otro podrá seguir siendo quien es, pero tú ya no estarás en ese escenario, y eso, aunque no lo parezca, es una forma poderosa de victoria. Tercera manera estoica de tratar con personas que no te respetan. No explotes, no te rebajes. Usa tu silencio como un arma de poder. Hay una trampa emocional en la que muchas personas caen cuando a alguien les falta al respeto. Reaccionan de inmediato, con furia, con gritos, con reclamos desesperados. Y aunque parezca una forma legítima de defenderse, muchas veces no hace más que debilitar tu posición, porque al explotar pierdes el control, y cuando pierdes el control, le das poder a quien te lo acaba de quitar. Quien no te respeta, muchas veces lo hace buscando justamente eso, desestabilizarte. Confirmar que no tienes dominio sobre ti mismo. Provocarte para sentirse superior. Por eso, el estoicismo no propone callar por debilidad, sino guardar silencio por sabiduría. Porque hay silencios que hablan más fuerte que 1000 gritos. Y quien sabe callar sin humillarse, se convierte en alguien temido y respetado. Epicteto lo explicó con una claridad brutal. Cuando alguien te provoca, recuerda que tú eres el que decide si esa provocación entra en tu alma. Esa es la esencia del dominio estoico. No puedes impedir que te falten al respeto, pero sí puedes decidir cómo responder. Y responder con silencio no significa pasividad. Significa que estás eligiendo tu propia paz por encima de la confrontación. Que no estás dispuesto a bajarte al nivel de quien solo sabe atacar, que no necesitas probar nada, porque tu valor ya no está en juego, y eso, aunque parezca simple, es una de las posturas más poderosas que puedes adoptar. El silencio estoico es el espacio donde se encuentra la claridad. Cuando eliges no responder al desprecio con rabia,
Estás dándote a ti mismo el espacio para observar con distancia, para ver las verdaderas intenciones del otro, para mantenerte firme en tus principios. Marco Aurelio lo practicaba a diario en medio de guerras, traiciones y desprecios. La mejor respuesta al insulto es el desprecio silencioso. No por venganza, sino porque no hay peor castigo para alguien que quiere atención que recibir indiferencia. Y si alguien te grita y tú no te alteras, si alguien te desprecia y tú no reaccionas, si alguien te provoca y tú te mantienes en paz, entonces esa persona pierde su poder sobre ti. Y es que quien domina su boca, domina su vida. No porque se reprima, sino porque elige con precisión cuándo hablar y cuándo no. El silencio es un escudo, un espejo y un juicio. Quien te observa en silencio, te desconcierta. Quien no responde a tu violencia, te obliga a enfrentarte a ti mismo. Y quien se aleja en calma, deja una marca más profunda que cualquier grito. No necesitas explotar para hacerte respetar. Necesitas estar tan centrado en ti, tan comprometido con tu propia dignidad, que tu sola presencia imponga límites sin necesidad de decir una palabra. El silencio, cuando nace de la fuerza interior y no del miedo, se convierte en una declaración rotunda de límites. Y no hay nada que desarme más a una persona irrespetuosa que encontrarse con alguien que no se altera, que no discute, que no ruega, que no llora, que no grita, porque ese alguien se vuelve inaccesible al caos ajeno. Y ahí es cuando se produce el giro, cuando quien intentaba provocarte se encuentra, de repente, con su propia impotencia, con su propio vacío, porque tú ya no estás reaccionando, ya no estás al mismo nivel, ya no necesitas demostrar nada. Estás presente, sereno, y eso, por sí solo, impone respeto. Porque solo quien ha aprendido a dominarse a sí mismo puede contenerse en el momento exacto en que otros se pierden. No te confundas, no es fácil. Tu ego querrá hablar, gritar, defenderse, explicarse. Pero recuerda lo que enseñaba Séneca. Nada se parece tanto a la injusticia como la ira que nace de ella. Si caes en la trampa de responder desde la emoción, pierdes toda tu ventaja. Pero si respiras hondo, si eliges quedarte callado, si sostienes tu mirada con firmeza y permites que el silencio se vuelva incómodo para el otro, entonces estás practicando el verdadero estoicismo. No necesitas ganarle al otro, necesitas ganarte a ti. Y cada vez que te contienes, estás fortaleciendo esa musculatura invisible que convierte al alma en una fortaleza. Y ese silencio, ese acto consciente de no responder al ataque con otro ataque, se vuelve un entrenamiento diario. Porque no es solo una estrategia de defensa, es una forma de vida. Es la manera en la que decides que ya no quieres entrar más en las batallas de los demás, que tu energía no está en oferta, que no vas a regalar tu paz a quien no sabe ni conservar la suya. El estoico no se define por lo que dice, sino por lo que no necesita decir. Y en un mundo que grita por atención, quien permanece en silencio con dignidad se vuelve una figura inquebrantable, un símbolo de poder interior. Cuarta manera estoica de tratar con personas que no te respetan. Establece límites firmes sin sentir culpa. Tu paz no es negociable. Hay personas que, cuando tú empiezas a marcar límites, te llaman egoísta. Te dicen que has cambiado, que ya no eres el mismo, que antes eras más comprensivo, más servicial, más generoso. Lo que no dicen, porque no les conviene decirlo, es que ese antes al que se refieren era un tiempo en el que tú te dejabas pisar, te anulabas por dentro, aguantabas más de la cuenta y te sacrificabas sin recibir nada a cambio. Lo que no reconocen es que tu silencio les beneficiaba. Y cuando de pronto tú decides cuidarte, defender tu espacio, proteger tu salud mental, entonces se ofenden. No porque les estés haciendo daño, sino porque ya no pueden usar tu energía como antes. Y es ahí cuando debes recordar una verdad estoica inquebrantable. El deber hacia uno mismo está por encima de la aprobación de los demás. Marco Aurelio fue tajante. Ama a los demás, pero nunca más que a ti mismo. Esta frase, que podría parecer egoísta para una mentalidad confundida por la culpa, es en realidad una lección de sabiduría.
Porque si tú no estás bien contigo, si permites que te falten al respeto, si cedes tu tiempo y tu paz para complacer a quien no te valora, acabarás vacío. Y desde la carencia, no puedes ofrecer nada auténtico. La filosofía estoica no te enseña a vivir en soledad egoísta, sino en fortaleza compartida. Solo puedes dar lo mejor de ti cuando estás entero. Y marcar límites, aunque incomode a quienes se aprovechaban de tu entrega, es una forma de amor propio que transforma tu vida y tus relaciones. Séneca escribió: "Nada noble se alcanza sin esfuerzo, y entre los mayores esfuerzos está aprender a decir no". Y es cierto, porque decir no cuando estás acostumbrado a decir sí es romper con años de condicionamiento. Es desafiar la idea de que, para ser querido, tienes que estar siempre disponible. Es aprender que no naciste para satisfacer expectativas ajenas, sino para construir una vida con propósito, con dirección, con sentido. Y no hay dirección posible si no decides a quién permites entrar, cuánto permites que te absorban y hasta dónde vas a tolerar lo intolerable. No poner límites no es bondad, es abandono de uno mismo. Y quien se abandona se vuelve presa fácil para quienes no respetan nada. Cuando tú hablas claro, sin gritar, sin justificarte demasiado, sin dramatizar, y dices, esto no lo acepto más, estás iniciando un nuevo camino. Uno en el que muchas personas se irán y otras se molestarán, pero también uno en el que aparecerán nuevas relaciones más sanas, más honestas, más recíprocas. El respeto comienza en esa línea invisible que tú marcas entre lo que das y lo que ya no vas a dar más, entre lo que toleras y lo que no estás dispuesto a volver a permitir. No necesitas pelear con nadie, solo necesitas ponerte firme contigo y desde ahí actuar. Porque quien no respeta tus límites no merece tu energía. Muchos han aprendido a sentirse culpables por priorizarse, porque desde pequeños nos han enseñado que amar es sacrificarse, que cuidar es aguantar, que ser buena persona es ceder siempre. Pero el estoicismo rompe esa cadena emocional. El estoicismo no te pide que dejes de amar, sino que aprendas a amar bien. Y amar bien implica reconocer cuando tu entrega ya no es generosa, sino forzada, cuando tu ayuda deja de ser libre y se convierte en una obligación impuesta por la manipulación de otros. Cuando callas tu malestar por miedo a herir al otro, lo que estás haciendo es herirte a ti mismo. Y eso, desde cualquier ángulo, no es virtud, es sometimiento. Marco Aurelio también escribió: "El alma se vuelve fuerte cuando deja de complacer y empieza a actuar conforme a la razón". Y la razón te dice que, si cada vez que estás con una persona terminas agotado, confundido, menospreciado o frustrado, hay algo que no está funcionando. El límite no es una barrera para alejar a los demás. Es una forma de proteger lo más valioso que tienes: tu equilibrio, tu dignidad, tu tiempo. Si tú no pones ese límite, nadie más lo hará por ti. Y cuanto más pospongas esa decisión, más te irás perdiendo en una vida que ya no te pertenece. Porque estar donde no te respetan es traicionarte todos los días en silencio. Y recuerda, si alguien se aleja porque has puesto un límite, esa persona no te quería, te necesitaba. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Quien te quiere de verdad celebra tus límites porque entiende que forman parte de tu salud emocional. Quien te necesita para obtener algo, te reprochará por cada vez que no te sometas. Y ahí está la señal. El estoico no teme perder vínculos basados en la dependencia emocional. Sabe que cada vez que se afirma en su valor, aunque pierda compañía, gana libertad. Y no hay nada más respetable que alguien que ha aprendido a caminar solo sin traicionarse. Quinta manera estoica de tratar con personas que no te respetan: no te justifiques, no des más explicaciones de las necesarias. Tu valor no necesita defensa. Una de las formas más sutiles de falta de respeto es esa constante exigencia de justificación. Cuando alguien te cuestiona por cada decisión que tomas, cuando te hacen sentir que tienes que explicar tus límites, tus emociones, tus elecciones, como si no tuvieras derecho a tenerlos. Y tú, por querer mantener la paz, por miedo al juicio,
por no querer parecer duro o egoísta. Entras en ese juego. Te justificas. Intentas demostrar que no estás siendo injusto, que tienes razones válidas, que mereces comprensión. Pero lo que no ves, lo que el estoicismo sí te muestra con claridad, es que cuando tú te justificas ante alguien que ya ha decidido no respetarte, te estás entregando. Le estás dando más poder sobre ti. Estás suplicando comprensión en lugar de imponer presencia. Y ahí es donde te empiezas a diluir. Séneca nos recordaba: al sabio le basta con su propia aprobación, no porque desprecia a los demás, sino porque no necesita que otros validen su camino. El respeto verdadero comienza cuando dejas de explicar tu valor, cuando decides que quien no lo ve simplemente no está a tu altura emocional o moral. No tienes que explicarle a nadie por qué te alejaste de un ambiente tóxico, por qué decidiste poner un límite, por qué dijiste no, o por qué ya no toleras ciertas dinámicas. Quien te respeta no te exige justificaciones, te escucha. Y quien no lo hace, aunque le expliques todo 1000 veces, nunca va a entenderlo, porque no quiere entender, porque no le conviene hacerlo. Por eso el estoicismo te invita a hablar poco y actuar más, a no debatir tu verdad con quienes la usan como arma contra ti, a guardar silencio cuando las palabras ya no construyen, sino desgastan. Marco Aurelio decía: lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Y tú no eres útil para ningún entorno donde se te exige constantemente explicar tu existencia, donde tu forma de ser, de sentir o de vivir tiene que ser defendida como si fuera un delito. El estoico comprende que hay batallas que solo desgastan, y entre ellas está la de convencer a personas que ya han decidido no verte con claridad. Por eso, cada vez que alguien te falte al respeto exigiéndote que te expliques, da un paso atrás. Respira. Y recuerda que tu paz no necesita de su aprobación, solo de tu coherencia. Tu serenidad vale más que 1000 argumentos. Justificarte es, muchas veces, una forma encubierta de pedir permiso para ser tú. Y eso, aunque no lo notes, desgasta lentamente tu dignidad. Porque cada vez que intentas convencer a quien ya te ha juzgado, estás entrando en su marco mental, aceptando implícitamente que necesitas su aprobación para validarte, y no la necesitas, porque quien eres, lo que sientes, lo que decides, no requiere el sello de aceptación de nadie más. Tú ya tienes suficiente con la voz interior que te dice que estás obrando desde el respeto, desde la conciencia, desde el equilibrio. Lo que opinen los demás, cuando no nace del amor ni del respeto, debe volverse ruido de fondo, nada más. Y es importante que entiendas que muchas personas no buscan entenderte, sino desarmarte, que hacen preguntas no para escuchar tu respuesta, sino para encontrar puntos débiles en tu argumento, que te piden explicaciones no porque quieran comprenderte, sino porque quieren controlarte. Y si tú entras en ese juego, estás entregando tu energía al terreno del otro. Estás tratando de dialogar con quien solo busca ganar. Pero tú no estás aquí para ganar discusiones. Estás aquí para mantener tu paz, para vivir en coherencia, para construir relaciones sanas. Y para eso, a veces, hay que saber callar, asentir con serenidad y retirarse con dignidad. El estoicismo no te enseña a volverte frío, sino firme. No te enseña a desconectarte del mundo, sino a conectarte contigo sin necesidad de aprobación externa. Cuando comprendes eso, te liberas de la necesidad de explicarlo todo. Aprendes a guardar silencio como quien guarda un tesoro, como quien sabe que su verdad no necesita ser defendida ante quienes solo buscan invalidarla. Como quien ha entendido que el respeto se impone desde la firmeza, no desde el intento de agradar. No te preocupes si los demás no te entienden, decía Epicteto. Preocúpate si tú dejas de entenderte a ti mismo por intentar complacerlos. Y en ese momento, algo cambia para siempre. Ya no eres la persona que busca ser comprendida. Eres la persona que se comprende a sí misma. Y esa transformación te vuelve inmune a muchas formas de manipulación, porque ya no das explicaciones innecesarias, ya no te excusas, ya no suplicas ser aceptado, simplemente vives con firmeza, con coherencia, con respeto. Y quien quiera compartir ese camino desde la honestidad es bienvenido, pero quien solo viene a desestabilizarte, que se quede con sus preguntas sin respuesta, porque tú, finalmente,
Has aprendido que tu valor no se defiende con palabras, se demuestra con presencia. Si todo lo que has escuchado hasta ahora te está removiendo por dentro, no te lo guardes. Comparte este vídeo con alguien que necesite empezar a hacerse respetar. A veces, una sola frase puede despertar una vida dormida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Esto que estás viendo no es un contenido más, es una herramienta para que recuperes tu poder. Sigamos. Sexta manera estoica de tratar con personas que no te respetan. No discutas con quienes usan la provocación como forma de control. Mantén el dominio de tu centro. Hay personas que no buscan el diálogo. No quieren resolver nada. No desean llegar a acuerdos. Lo que quieren es dominarte emocionalmente, hacerte estallar, desgastarte. Y para lograrlo, usan una táctica silenciosa y eficaz: la provocación constante. Te lanzan comentarios pasivo-agresivos, ridiculizan tus ideas, te exponen delante de otros, se burlan de lo que te importa o te atacan con frases disfrazadas de bromas. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a entrar al juego. Primero te sientes ofendido, luego te defiendes, después elevas la voz. Al final terminas discutiendo como si estuvieras a la par, cuando en realidad te han arrastrado al barro, te han quitado el control. Y ese es su triunfo. La filosofía estoica, sin embargo, tiene una respuesta directa ante esa clase de manipulación. Quien es provocable es dominable. Así lo enseñaban los sabios antiguos. Si tú pierdes el control por cada comentario hiriente, si tu estado de ánimo se altera con cada crítica, si necesitas tener la última palabra en una discusión que nunca debió empezar, entonces estás entregando tu mente a quien menos se la merece. Marco Aurelio lo comprendía con claridad. Cuando te enfadas, que sea contigo mismo por haber permitido que te afecten. No se trata de culparte, sino de hacerte responsable, porque el respeto interior nace del dominio emocional. Y quien domina sus emociones se vuelve inatacable. El provocador necesita de tu reacción para validar su juego. Si tú no respondes, se desconcierta. Si tú mantienes la calma, se desequilibra. Si tú sonríes con serenidad y te alejas sin alterarte, se frustra, porque no ha logrado lo que quería, mover tu centro. Y cuando tú te mantienes en tu eje, cuando no permites que nada externo te robe tu compostura, estás practicando el más alto nivel de estoicismo. No porque no sientas, sino porque has aprendido a sentir sin que eso te destruya. Has comprendido que tu alma no está en venta, que tu energía no está en subasta, que tu dignidad no se negocia en ninguna conversación donde solo hay juego sucio. Séneca lo dijo con firmeza. Evita la disputa con quienes buscan pelear, porque en esa disputa no hay victoria, solo desgaste. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, no respondas desde la herida. Respira, observa, recuerda quién eres. No tienes que probarle nada a nadie. Tu silencio puede ser tu escudo, tu sonrisa, tu espada y tu paz, el mayor acto de rebeldía. Y si sientes que no puedes más, aléjate. No por debilidad, sino por inteligencia emocional. Porque el estoico no se queda donde el respeto se convierte en guerra. Se marcha, se eleva. Y en su retirada, deja claro que nada ni nadie tiene el poder de arrastrarlo fuera de su centro. Hay un momento en el que te das cuenta de que no tienes que responder a todo, que muchas veces el acto más poderoso que puedes ejercer no es un grito, ni una respuesta inteligente, ni un argumento bien armado, sino un gesto de desinterés absoluto. Una pausa, un silencio sostenido, una mirada firme y serena que dice: no estoy aquí para esto. Porque mientras sigas reaccionando, seguirás alimentando el círculo vicioso de la provocación. Y hay personas que se alimentan de eso, de ver cómo pierdes el control, cómo te hieres a ti mismo intentando hacerte respetar por quien nunca tuvo la mínima intención de respetarte. El estoico, sin embargo, no entra en ese juego, porque sabe que la verdadera fuerza no está en lo que dices, sino en lo que eliges no decir. Y es que cuando discutes con alguien que no te respeta, estás negociando desde la carencia. Estás diciendo, sin darte cuenta: necesito que tú valides lo que pienso o siento. Pero desde la perspectiva estoica, eso es entregarte por dentro. Porque como decía Epicteto,
Mientras tú dependas de la aprobación o la reacción de los demás, nunca serás libre. La libertad comienza cuando ya no necesitas convencer a nadie. Cuando tu calma no depende de que el otro se calle, se disculpe o te entienda. Comienza cuando tú decides que no te vas a mover de tu lugar interior, aunque todo a tu alrededor intente sacudirte. Eso no es indiferencia, es fortaleza. Eso no es frialdad, es poder emocional. Y ese poder se entrena cada vez que eliges no responder a una provocación. Cada vez que, frente al desprecio, no reaccionas con rabia, sino con distancia. Cada vez que decides no bajar al nivel de quien solo sabe relacionarse desde el conflicto. No es fácil, no es automático, pero cuanto más lo practicas, más te das cuenta de que tu mente se vuelve un refugio sagrado, que ya no estás disponible para el caos de los demás, que no te arrastran como antes, y entonces algo curioso ocurre. La gente empieza a cambiar su forma de tratarte, porque ya no reaccionas como antes, porque ya no eres manipulable, porque ahora, para llegar a ti, hay que merecerte. Y si no lo hacen, si siguen intentando provocarte y te llaman frío, distante, soberbio, entonces sonríe con serenidad. No tienes que dar explicaciones, no tienes que disculparte por haberte fortalecido. Como decía Séneca, prefiero molestar con la verdad antes que complacer con la falsedad. Tú no has cambiado para herir a nadie, has cambiado para dejar de herirte tú. Y eso no solo es válido, es admirable. Porque en un mundo donde casi todo el mundo responde por impulso, quien aprende a mantenerse en su centro se convierte en una fuerza distinta, en una presencia que impone sin violencia, en un ser humano que ya no negocia su paz, ni siquiera con quienes más se esfuerzan por quitársela. Séptima manera estoica de tratar con personas que no te respetan. No idealices a quien te trata mal. Despierta del engaño y mira con claridad. Uno de los grandes errores que te impiden actuar cuando alguien no te respeta es que, en el fondo, sigues creyendo que esa persona es buena, que tiene un gran corazón, que en realidad te quiere, que te valora, aunque no lo sepa demostrar, y así te pasas años justificando lo injustificable. Está pasando por un mal momento, es su carácter, no lo hace con maldad. Seguro cambiará, no es tan grave. Y mientras tanto, te vas rompiendo por dentro, porque sigues esperando que el cariño que tú das vuelva de la misma forma. Sigues idealizando a quien, en los hechos, ya ha demostrado que no te respeta. Y la filosofía estoica no tolera esa ceguera emocional, no porque sea cruel, sino porque busca liberarte. Marco Aurelio lo advertía con contundencia. Si alguien te hace daño repetidamente, es porque has decidido no ver lo que ya es evidente. El estoicismo no se basa en ilusiones, se basa en hechos. Y si una persona te ignora, te manipula, te miente, te desprecia o te humilla con frecuencia, entonces no importa cuán bonito pienses que es su interior. Lo que importa es cómo te hace sentir, cómo te trata, qué efecto tiene su presencia en tu vida. No puedes construir tu dignidad sobre un amor imaginario. No puedes seguir esperando respeto de alguien que cada día te lo quita un poco más. Tienes que despertar, tienes que abrir los ojos y ver a esa persona no como tú quisieras que fuera, sino como realmente es. El estoicismo te entrena para mirar la realidad sin adornos. Epicteto lo decía así: no te engañes a ti mismo, el mayor daño lo hacen tus expectativas, no los hechos. Y es cierto, porque cuando idealizas, sufres dos veces. Primero, por lo que la otra persona hace, y luego por la imagen que tú habías creado de ella y que ahora se derrumba. Pero esa caída es necesaria, porque cuando por fin dejas de proyectar, puedes empezar a decidir. Puedes preguntarte, si esta persona fuera alguien desconocido, ¿aceptaría este trato? Si le hiciera esto a alguien a quien amo, ¿lo justificaría? ¿O solo sigo aguantando porque tengo miedo de quedarme solo o de aceptar que me equivoqué al confiar? La verdad es que no puedes tratar con dignidad a quien no te respeta si sigues idealizándolo, porque te mantendrás atado a una fantasía, a un recuerdo, a una posibilidad que nunca llega. Y mientras tanto, se te va la vida esperando. El estoico no espera, observa, evalúa y actúa. Si alguien te trata mal, esa es la realidad. Y si tú la aceptas, podrás decidir si te quedas o si te vas.
Pero si la niegas, te quedarás atrapado, mendigando afecto, explicaciones o redenciones que tal vez nunca lleguen. Y tú vales mucho más que eso. Tu vida es demasiado corta, tu energía demasiado sagrada, como para gastarla esperando que quien no te respeta se convierta, por arte de magia, en quien tú necesitas que sea. Idealizar es una forma de adicción emocional. Te aferras a lo que una vez viste, a una versión del otro que ya no existe, o que quizás nunca fue real, y construyes tu identidad alrededor de esa ilusión. Y así, por más desprecio que recibas, tú sigues viendo cariño. Por más ausencias, tú sigues sintiendo compañía. Por más daño, tú sigues creyendo que es amor. Pero el estoicismo no se deja seducir por emociones no examinadas. Te obliga a mirarlo todo con crudeza, con realismo, con firmeza. Porque mientras sigas aferrado a lo que deseas ver, no verás lo que es. Y no se puede actuar con dignidad si estás atrapado en la fantasía. Séneca advertía que la tristeza más profunda proviene de aferrarse a lo que ya ha muerto en vida. ¿Y cuántas veces eso es una relación, un vínculo, una amistad que ya no existe más que en tu mente? Pero sigues justificando, sigues cediendo, sigues aguantando, no por amor real, sino por miedo a la soledad, al cambio, a aceptar que te equivocaste. Y ahí es donde el estoicismo te pone frente al espejo. ¿Qué es más valioso, tu tranquilidad o tu necesidad de tener razón? ¿Qué pesa más, la esperanza de que el otro cambie o tu derecho a vivir en paz? Porque cada día que idealizas a quien te trata mal, estás eligiendo el sufrimiento. Y la sabiduría estoica consiste precisamente en dejar de elegir el dolor innecesario. Cuando dejas de idealizar, algo muy profundo se quiebra, pero también algo muy poderoso nace. El duelo de lo que imaginaste da paso a la construcción de una nueva fuerza interior. Ya no te deslumbras por palabras bonitas, ya no necesitas promesas, ya no te conformas con migajas, y eso, aunque duela al principio, es la base de un respeto nuevo. Porque quien ya no idealiza, se vuelve libre. Libre para ver, para decidir, para alejarse sin rencor y sin miedo. Marco Aurelio decía: cuanto más te apegas a lo que imaginas, más te alejas de lo que puedes ser. Y tú estás aquí para ser fuerte, no para seguir atrapado en sueños que te debilitan. Así que mira bien, no desde el dolor, sino desde la lucidez. Observa cómo te trata esa persona, qué palabras usa, cómo reacciona ante tus límites, qué lugar ocupa en tu vida y si ese lugar te eleva o te desgasta. Y si lo que ves no se parece en nada a lo que una vez creíste, no te culpes, agradécelo, porque has despertado, has soltado la venda. Y aunque ahora duela, muy pronto esa claridad se convertirá en poder, en ese poder sereno y firme que solo tienen los que se han mirado sin mentiras. Y cuando te instalas ahí, ya nadie puede engañarte, ni siquiera tú mismo. Octava manera estoica de tratar con personas que no te respetan. No busques reparación donde ya hay desprecio. Aprende a soltar sin rencor. Una de las formas más dolorosas de vivir es intentar que quien te hirió repare el daño. Esperar una disculpa, esperar un reconocimiento, esperar justicia emocional. Y el problema no es solo lo que esperas, sino desde dónde lo esperas. Desde un lugar donde ya hubo desprecio, desde un vínculo donde se pisoteó tu dignidad, y aún así te aferras a una palabra que no llega, a un acto de redención que quizás nunca ocurra, porque tienes la esperanza de que si el otro lo reconoce, entonces tu dolor tendrá sentido. Pero no lo tiene. No necesitas que te pidan perdón para soltar el peso. No necesitas que te validen el sufrimiento para sanar. El estoicismo no espera justicia de quienes no saben darla, la busca en uno mismo, la construye desde dentro. Epicteto lo enseñaba así: no dependas del juicio de los demás para liberar tu alma. Y qué poderosa es esa frase cuando entiendes que el perdón no siempre llega. Que a veces la única forma de sanar es asumir que no va a haber reparación. Que quien te dañó seguirá actuando como si nada. Que no vendrán a devolverte lo que perdiste. Y que aún así, tú puedes liberarte. No porque el otro haya hecho lo correcto, sino porque tú has decidido no cargar con ese resentimiento nunca más.
porque tú ya no quieres ser esclavo de una herida abierta, sino artesano de tu paz. Y esa paz, aunque no lo parezca, está solo a una decisión de distancia. Dejar de esperar lo que ya sabes que no va a venir. Marco Aurelio fue aún más lejos. El que hace el mal se hace daño a sí mismo. El que lo recibe, elige si arrastrarlo o dejarlo ir. Y ahí está la verdadera libertad. No en que el otro cambie, no en que te llame, te escriba o se disculpe, sino en que tú elijas no seguir alimentando ese vínculo con tus pensamientos, tus emociones y tu necesidad de cierre. Porque a veces el cierre no lo da el otro, lo das tú. El día que decides que ya no vas a ir donde no te quieren, el día que te despiertas y entiendes que la herida no va a sanar con la disculpa de quien la causó, sino con tu decisión de no dejar que defina tu vida. Ahí empieza tu nueva historia. Y no se trata de hacerte el fuerte o el indiferente, se trata de ser honesto contigo, de reconocer que mientras sigas esperando que quien te despreció se convierta en tu salvación, seguirás atrapado. Pero cuando decides dejar de mirar hacia allá y comienzas a mirar hacia ti, algo profundo se rompe y se libera. El respeto propio empieza cuando dejas de buscarlo en quienes ya demostraron no tenerlo. Y si tú eliges actuar desde la conciencia, desde el perdón sin sumisión, desde la distancia sin odio, entonces todo cambia, porque ya no estás atado al desprecio, estás avanzando hacia tu libertad. Cuando una persona te falta al respeto y tú sigues esperando que se dé cuenta, que lo repare, que venga a abrazarte y a decirte que lo siente, en realidad estás aplazando tu proceso de sanación. Estás dejando tu paz mental en manos de alguien que ya ha demostrado que no supo o no quiso cuidarte. Y por más que duela, tienes que reconocerlo. No todo el mundo está dispuesto a hacer el trabajo emocional que se necesita para reparar. Algunos ni siquiera son conscientes del daño que hacen. Otros sí lo saben, pero les da igual. Y otros, simplemente, no tienen la madurez suficiente para asumirlo. Vas a dejar que tu vida se detenga por eso. Séneca escribió: perdonar no es justificar, es liberar al alma del peso del rencor. Y esa es la clave estoica. No necesitas seguir justificando lo que pasó, ni mucho menos seguir cargándolo contigo. No tienes que hacer como si nada, ni fingir que no dolió. Lo que tienes que hacer, si de verdad quieres vivir con libertad interior, es decidir que tu futuro vale más que esa deuda emocional que nunca se va a saldar. Porque el rencor es una cadena invisible. Parece que te protege, pero en realidad te encierra. Y cada vez que vuelves mentalmente al pasado para exigir lo que no llegó, estás gastando tu presente. Estás regalando tu energía a un momento que ya no se puede cambiar. El estoico no se aferra al dolor, lo siente, lo observa, lo atraviesa, pero no se queda ahí, porque sabe que hay algo peor que ser herido, vivir toda la vida como si esa herida siguiera abierta. Y eso es lo que ocurre cuando no sueltas, cuando haces del daño tu bandera, cuando hablas una y otra vez del mismo desprecio, como si repitiéndolo pudieras transformarlo. Pero lo único que se transforma con la repetición es tu identidad. Pasas de ser alguien que vivió una falta de respeto a ser alguien que se define por ella. Y ahí es donde pierdes todo tu poder. Porque tú no eres lo que te hicieron. Eres lo que eliges hacer con eso que te hicieron. Así que míralo bien. Sé sincero contigo. Tal vez esa disculpa nunca llegue. Tal vez nunca te den el cierre que mereces. Tal vez quien te hirió siga su vida como si nada. Pero eso no significa que tú tengas que quedarte estancado. Puedes cerrar tú. Puedes decirte, hasta aquí. Puedes soltar. Puedes perdonar, no para que el otro se sienta mejor, sino para que tú dejes de vivir prisionero del pasado. El respeto hacia ti empieza cuando dejas de mendigar justicia emocional a quienes viven desde la inconsciencia. Y cuando haces eso, cuando sueltas de verdad, no solo recuperas tu poder, te conviertes en alguien que ya nadie puede dominar. Novena manera estoica de tratar con personas que no te respetan. Rodéate de personas virtuosas y aléjate sin ruido de quienes te desgastan. La virtud se cultiva también en el entorno. El entorno no solo te acompaña, te moldea, te eleva o te aplasta, te inspira o te agota. Y si pasas demasiado tiempo cerca de personas que no te respetan,
Por mucho estoicismo que practiques, terminarás contaminándote, porque el desprecio, la crítica constante, el sarcasmo que lastima, la indiferencia disfrazada de normalidad, terminan por erosionarte poco a poco. Te vuelves más inseguro, más apagado, más frío, y empiezas a dudar de ti, a perder fuerza, a mirar el mundo desde esa mirada rota con la que te tratan. Por eso los estoicos eran tan claros. La virtud, la sabiduría, el dominio interior, también dependen del tipo de personas con las que eliges compartir tu vida, porque nadie crece en un suelo árido, y tú no puedes florecer en un entorno donde constantemente se pisotea tu esencia. Epicteto lo dijo con una metáfora certera. Si pasas el tiempo con personas manchadas de lodo, acabarás sucio tú también. Y esto no significa que debas rechazar a todo aquel que no piense como tú, o vivir encerrado en una torre de soledad. Significa que debes cuidar tu energía como cuidas tu cuerpo, que no puedes permitir que las personas que constantemente te minimizan, te ignoran o te utilizan, sigan siendo parte de tu círculo más cercano. Porque aunque digas que no te afecta, te afecta. Aunque digas que puedes con todo, no tienes por qué poder con todo. Tienes derecho a elegir quién te acompaña. Y si alguien te está drenando por dentro, el verdadero acto de amor no es aguantarlo, sino alejarte. Marco Aurelio, rodeado de cortesanos, traidores y aduladores, lo comprendía perfectamente. Huye del alma vulgar, acércate a quien te recuerde lo que puedes ser. Tú no estás aquí para sobrevivir entre gritos, desprecios y relaciones mediocres. Estás aquí para elevarte, para crecer, para expandir tu fortaleza interior. Y eso no se logra si te rodeas de personas que solo quieren discutir, competir, controlar o dominar. Necesitas gente que te vea con respeto, que escuche tus silencios, que celebre tus límites, que no te cuestione por ser tú, sino que valore lo que eres sin necesidad de explicaciones. El estoico no se encierra, pero sí selecciona con rigor, porque sabe que su paz mental es sagrada. Y si te preguntas cómo alejarte sin ruido, la respuesta estoica es simple: hazlo en calma. No grites, no culpes, no expliques de más, solo retírate. Deja de estar disponible, deja de responder tan rápido, deja de buscar, deja de participar en conversaciones donde te sientes cada vez más pequeño. Y mientras tú te vas alejando, tu alma se irá liberando, porque no hace falta una gran escena para poner fin a una relación que te quita más de lo que te da. Basta con una decisión firme y silenciosa, como una llama que se apaga sin estruendo, pero que deja de consumir el oxígeno de tu vida. Esa es la sabiduría estoica. Elegir con quién sí, con quién no, y tener la valentía de actuar en consecuencia. A veces no te das cuenta de cuánto te afecta una persona hasta que te alejas. Y entonces respiras, descansas, piensas con claridad, te sientes tú otra vez. Y ahí comprendes que no era que tú estabas mal, que no eras débil, que no eras complicado. Era que estabas rodeado de personas que no sabían valorarte, de conversaciones que siempre terminaban en reproche, de miradas que no te veían o que solo te miraban para juzgarte. Y te habías acostumbrado tanto a esa presión constante que pensabas que era normal. Pero no lo era. No lo es. Y no debe seguir siéndolo nunca más. Porque tú no estás hecho para vivir en ambientes donde el respeto es escaso y el juicio abundante. Séneca lo dejó escrito con una claridad aplastante. Nada fortalece más el alma que evitar la compañía de quienes la debilitan. El alma se contamina, igual que el cuerpo. Y así, como no comes cualquier cosa para no enfermarte, no deberías permitir que cualquier persona entre en tu vida como si nada. Porque cada palabra, cada gesto, cada ausencia va dejando huella. El estoico no desprecia a nadie, pero tampoco se queda donde no puede crecer. Porque la virtud necesita espacio, y no hay espacio interior cuando estás constantemente defendiéndote, justificándote o conteniéndote por miedo a una reacción ajena. El respeto comienza cuando tú decides que hay lugares donde simplemente ya no quieres estar, y eso puede implicar perder amistades, romper vínculos de años, alejarte de personas que amas, pero que no te respetan. Y sí, va a doler. Porque nadie quiere soltar lo que conoce. Nadie quiere sentir que se queda solo. Pero recuerda que no estás solo, estás contigo.
Y eso, cuando te lo tomas en serio, se vuelve una fuerza invencible, porque el silencio que deja la ausencia de los demás puede ser, al principio, abrumador, pero también es el espacio donde por fin puedes escucharte, donde por fin puedes construir algo nuevo, y las personas correctas, las que te inspiran, te cuidan, te elevan, no llegan mientras estés ocupado sosteniendo vínculos que te hunden. Así que decide con valentía, no desde el rencor, sino desde la lucidez. No para castigar a nadie, sino para cuidarte a ti. Porque el estoico no permanece por miedo, permanece por elección. Y si una relación ya no se sostiene en la virtud, entonces lo más noble, lo más sabio, lo más poderoso que puedes hacer es soltarla, en silencio, en paz, y seguir tu camino hacia un entorno que refleje el respeto que tú ya estás cultivando por ti mismo. 10ª manera estoica de tratar con personas que no te respetan. Trabaja en ti hasta volverte alguien tan sólido que nadie pueda volver a tratarte como si no valieras. Hay un punto en el camino donde dejas de culpar a los demás por no respetarte y comienzas a preguntarte por qué tú lo permitiste, por qué no hablaste antes, por qué no te fuiste cuando ya sabías que debías hacerlo, por qué aceptaste menos de lo que merecías durante tanto tiempo. Y ese momento, aunque duele, es también el comienzo de una nueva vida, porque ahí entiendes que el respeto no se exige ni se negocia, se inspira, y solo puedes inspirarlo cuando tú te conviertes en alguien que ya no necesita aprobación, que no busca aceptación desesperada, que no suplica afecto, alguien que se trabaja cada día desde dentro, que se disciplina, que se conoce, que se construye, que se honra, como los estoicos. Epicteto decía, primero dile a ti mismo quién quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. Y eso es exactamente lo que el respeto verdadero requiere, que tú te conviertas en alguien digno de sí mismo, que ya no toleras relaciones a medias, conversaciones vacías, palabras hirientes, manipulaciones dulces, que ya no te interesa gustar si eso significa traicionarte, que ya no tienes miedo de estar solo porque has descubierto que en tu soledad hay fuerza. Porque quien se respeta de verdad ya no permite que lo traten como una opción. Ya no acepta excusas, ya no se conforma. Y entonces, como si fuera magia, las personas cambian. Pero no porque tú se los pidas, cambian porque saben que contigo no se puede jugar. Marco Aurelio lo decía sin rodeos. Tu mente será respetada si tú la respetas primero. Y esto se aplica a todo, tu tiempo, tu energía, tus emociones, tus límites, tus silencios, tus decisiones. Cuando tú los respetas, el mundo empieza a percibir que contigo no hay espacio para el desprecio, que has dejado de ser vulnerable al juicio de quienes no saben lo que vales, que ya no estás disponible para quienes no tienen la capacidad emocional de valorarte. Y entonces el respeto llega, no como un regalo, sino como una consecuencia, porque nadie puede tratar como poca cosa a quien ya se ha vuelto alguien inmenso por dentro. Así que trabaja en ti, lee, entrena, reflexiona, medita, equilíbrate, respira, sé coherente, exígete, háblate con verdad, corrige lo que te debilita, abraza lo que te fortalece y sobre todo, mantente firme, aunque duela, aunque estés solo un tiempo, aunque haya días en que parezca que no avanzas, porque cada paso que das hacia tu solidez es un muro que construyes contra el desprecio ajeno. Y llegará un momento en que no tengas que explicar nada, ni defenderte de nada. Tu sola presencia lo dejará claro. Esta persona ya no es la misma. Esta persona se respeta. Y quien quiera estar a su lado, tendrá que respetarla también. Volverte sólido no significa volverte duro. Significa volverte claro. Claro en lo que eres, en lo que quieres, en lo que permites. Significa que ya no eres moldeable por las emociones ajenas, que ya no vives dependiendo de cómo te traten, que ya no te desmoronas cuando alguien te rechaza. Porque has aprendido que el respeto no comienza en la mirada del otro, sino en tu propia mirada. Que nadie puede tratarte con dignidad si tú no te la das primero, y que si tú te abandonas, estás enseñando al mundo a abandonarte también. Pero cuando te haces cargo, cuando te sostienes, cuando te eliges, todo cambia.
porque te vuelves una persona que emite una frecuencia diferente, la del que ya no se vende por afecto. Y eso incomoda, porque muchas personas estaban acostumbradas a tener acceso fácil a ti, a tus disculpas, a tu tiempo, a tu atención inmediata, a tu tolerancia infinita. Pero cuando empiezas a cambiar, cuando ya no respondes igual, cuando ya no accedes a todo, cuando priorizas tu paz y no tu necesidad de caer bien, algunos se alejan, otros se enfadan, otros intentan devolverte a tu antiguo lugar. Pero tú ya no encajas ahí, porque ahora sabes quién eres y sabes lo que vales. Y aunque te tiemblen las piernas, eliges quedarte firme, porque tu dignidad ya no está en juego, porque no estás dispuesto a perderte otra vez. Séneca lo resumió en una frase que deberíamos repetirnos cada mañana. No es libre quien no se gobierna a sí mismo. Y eso es lo que tú estás haciendo, gobernarte, tomar las riendas, hacerte cargo de tus emociones, de tus decisiones, de tus límites. No eres perfecto, no tienes que serlo, pero estás despierto, estás comprometido contigo, estás dejando de reaccionar por miedo y comenzando a actuar por respeto. Y ese cambio, aunque nadie lo vea por fuera, se nota, se siente, se transmite, porque cuando alguien sólido entra a una habitación, se nota en el aire. No necesita levantar la voz, su sola energía ordena el espacio. Y ahí es cuando ocurre el milagro, que el respeto deja de ser una lucha y se convierte en el resultado natural de tu presencia, que ya no tienes que pelear por tu lugar en el mundo, porque te lo has ganado desde dentro, que ya no suplicas que te traten bien, porque tú eres el primero que lo hace, que ya no bajas el nivel para agradar, porque te has elevado tanto que solo te alcanza quien también se eleva. Esa es la recompensa de haber elegido este camino estoico. No solo ser fuerte, sino ser respetado. No solo ser estable, sino ser libre. No solo ser escuchado, sino ser profundamente valorado. Y si algún día vuelves a encontrarte con alguien que intenta despreciarte, no necesitas hacer nada especial. Basta con que seas tú, con que mantengas tu coherencia, con que mires con la serenidad del que ya no necesita probar nada. Porque tu trabajo no es convencer a nadie. Tu trabajo es sostener tu proceso, tu crecimiento, tu paz. Y quien quiera compartir eso contigo, que venga con respeto. Porque tú, finalmente, has comprendido la mayor de todas las lecciones estoicas, que la forma en que te tratan los demás depende, en gran medida, de lo que tú decidas tolerar y de lo que tú hayas construido dentro de ti. Este es el momento donde tienes que tomar una decisión. No sobre los demás, sino sobre ti. Porque durante todo este video no hemos hablado solo de cómo tratar a quienes no te respetan. Hemos hablado de cómo empezar a respetarte tú, de cómo dejar de entregarte a quienes no saben recibir, de cómo dejar de explicarte ante quienes no quieren entender. Esta es una declaración de principios, porque el respeto, el verdadero respeto, nace en el instante en que tú decides no rebajarte nunca más para ser aceptado por nadie. Marco Aurelio, que fue emperador del imperio más grande del mundo, escribió en la intimidad de su alma: haz lo que debas hacer, que lo digan bien o mal, no te importe, camina recto sin mirar a los lados. Esa es la brújula que te ofrece la filosofía estoica. Caminar recto, ser firme. Has llegado hasta aquí para cambiar, para romper ese ciclo de desprecio que a veces te das a ti mismo por miedo, por culpa o por costumbre. Y recuerda esto, para siempre, no puedes obligar a nadie a respetarte, pero puedes hacerte tan fuerte, tan firme, tan claro, que a nadie le quede otra opción, porque quien no lo haga no podrá quedarse, porque ya no lo permitirás, porque por fin has dejado de negociar tu valor. Si este vídeo te ha gustado, si te has sentido identificado con algo, no lo dejes pasar. Comenta aquí abajo: mi dignidad no se negocia. Escribe tu compromiso contigo mismo con este propósito. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Este tipo de verdad no está hecha para quedarse en silencio, sino para ser transmitida. Y si todo esto te ha hecho reflexionar,
Si sientes que ha llegado el momento de empezar a vivir con respeto, con fuerza y con claridad, suscríbete ahora al canal. Aquí vas a encontrar más que palabras. Vas a encontrar guía, valentía y verdad. Suscríbete y activa las notificaciones. Este camino apenas comienza. Nos vemos en el próximo vídeo.